Introducción. Las comunidades son una construcción social en la que participamos todos. La calidad, bienestar y desarrollo dependen en gran parte de sus habitantes, de su participación y la relación que entre ellos exista. Mejora las condiciones de seguridad, habitabilidad y calidad ambiental, reconociendo el potencial de los espacios que tienes a tu alrededor y transformándolos en espacios agradables y seguros. Aprende a evaluar la calidad del lugar que habitas, determinar el potencial de tu comunidad, intervenir espacios para lograr mejoras de imagen urbana, calidad ambiental y seguridad, solicitar ayuda a entidades gubernamentales para mejoras barriales. Participar activamente en las mejoras del lugar que habitas y convivir con tus vecinos te permite revalorar y desarrollar un sentido de pertenencia, lo que contribuye en la construcción de cohesión social y dignificación de la vida en la ciudad. Condiciones de habitabilidad. La habitabilidad urbana se refiere a la combinación de las características que determinan la calidad de vida que existe en un lugar, de acuerdo con los elementos que definen el ambiente y la forma en la que éste influye de manera psicológica y social en sus habitantes. Para que el lugar en donde vives cumpla con condiciones óptimas de habitabilidad, debe integrar elementos que cubran tus necesidades fisiológicas, que la vivienda tenga los espacios mínimos requeridos y la infraestructura necesaria para realizar tus actividades. Salud y seguridad. El entorno de las viviendas debe proporcionar seguridad, orden y ausencia de riesgos y peligros para tu integridad y la de tu familia. Sociales. El entorno debe posibilitar el contacto, las relaciones sociales, amistad y asociación para que puedas sentirte arraigado y parte del lugar que habitas, tener grupos y redes sociales que te reconozcan y a su vez tú los reconozcas. Tú puedes medir los índices de habitabilidad del lugar en donde vives. Para determinar su calidad, observa. Las características físicas se dan por las formas presentes en el lugar y se reflejan en la cantidad de espacio disponible que existe para caminar y las condiciones para moverse de forma cómoda y segura. La morfología de las calles se observa en espacios destinados al peatón. Este reparto de espacio tiene un nivel adecuado cuando está en un rango entre 100 y 50%. La calidad se reduce del 50 al 25% o menos. Accesibilidad. Se refiere a la cantidad de pendientes y ancho de aceras. El ideal es contar con aceras mayores a 2.5 metros y pendientes menores a 5%. La calidad de accesibilidad disminuye cuando no existen calles peatonales o aceras con un ancho menor a 2.5 metros y cuando sus inclinaciones superan el 5%. Apertura de vista al cielo. Se refiere a los ángulos de apertura que existen entre alturas de edificios y árboles que permiten la visibilidad hacia el cielo. Estas características determinan la cantidad de calor y calidad del panorama. Un rango adecuado va del 20% al 40%, es decir, de 36 grados a 72 grados. El rango medio es de 60% a 80%, 108 grados a 144 grados. Y el rango deficiente se da cuando se sobrepasa el 80% o los 144 grados. Así, la relación entre las alturas de las construcciones, el ancho y las características de la calle determinan la comodidad. Por ejemplo, existen calles angostas con edificios altos que se perciben como callejones oscuros, otras donde debido a la orientación del viento y alturas de los edificios, al caminar por ellas sentimos fuertes corrientes de aire. Otra mala combinación son calles anchas con edificios altos de vidrios espejo, sin árboles o marquesinas que proporcionen sombra, lo que resulta incómodo pues es cansado caminar por ellas. Lo ideal es que las calles sean amplias y las alturas de las construcciones estén en proporción con el ancho de la calle, para que exista iluminación adecuada, sombra y que además sea posible el tránsito seguro con carriles de circulación, banquetas de tamaño adecuado y en buenas condiciones para prevenir accidentes.
Las características psicológicas hacen atractivo el espacio para las personas de forma estética, ambiental y funcional. Se observan el volumen de elementos verdes, es decir, árboles, arbustos, plantas, flores, etc. Estos elementos hacen mucho más agradable el tránsito por los espacios. Los lugares más incómodos son los que tienen menos del 5% de especies vegetales en su entorno. El rango va en creciente mejoría hasta el porcentaje recomendable, que es del 30% o superior, porque se transforma la percepción del entorno y mejora el confort térmico, la calidad del aire, el confort acústico. Los espacios con mayor vegetación son más frescos, tienen una mejor calidad de aire porque las plantas ayudan a absorber el CO2 y aíslan mejor los sonidos provenientes de autos y actividades urbanas, brindando una mejor atmósfera para el habitante. Las características fisiológicas son las que determinan la funcionalidad de los espacios y los vuelven interesantes. Se generan por la diversidad de actividades que se realizan en el lugar. La oferta y variedad en la zona es importante para determinar las dinámicas y seguridad de un lugar. Contrario a lo que parece, un lugar en donde solo existen viviendas vuelve más solitarios los espacios y, por lo tanto, más inseguros, porque obliga a los habitantes a desplazarse a otros lugares para desarrollar sus actividades durante el día. Un lugar con comercios, vivienda, transporte, actividades deportivas y de esparcimiento vuelve más concurrido, dinámico, agradable y seguro el entorno. La actividad económica en plantas bajas, es decir, cantidad de comercios abiertos al público que existen en las calles. Igual que el caso anterior, a mayor cantidad de comercios, mayor vida a un entorno y la oferta no solo incide en la afluencia de personas en las calles, además, aporta económicamente a los espacios por el intercambio que sucede entre propietarios y vecinos. Contar con factores de habitabilidad en los rangos adecuados ayuda a evitar el deterioro de la ciudad y a embellecer los espacios por sus aportes estéticos, ambientales y funcionales. Las condiciones óptimas se conjugan en sensaciones y percepciones de confort, seguridad, espacios sanos y visualmente agradables. Planificación, diseño y gestión. El crecimiento y transformación de los espacios que componen una ciudad ocurre gradual y lentamente. Para que estos cambios se den, intervienen autoridades, instituciones y habitantes. Estos últimos actores sociales son los más importantes, pues son quienes ocupan y viven en los espacios, y por tanto conocen las necesidades. Los cambios en los lugares en donde habitamos ocurren mediante diferentes formas de intervención. La planificación se encuentra a cargo de entidades gubernamentales y se basa en normativas, análisis y diagnósticos que regulan usos de suelo y condiciones para transformarlo o conservarlo. Se caracteriza por ser llevada a cabo por profesionales y autoridades. Utilizar recursos públicos o privados para la construcción, integración y dotación de infraestructura, sistemas y servicios urbanos. Los ejemplos de planificación son los grandes proyectos para una ciudad. Por ejemplo, la ubicación de una zona industrial, de un vaso regulador o un sistema de transporte. El diseño urbano hace los espacios más bellos sin descuidar la funcionalidad a través de obras públicas y privadas. Se caracteriza por estar a cargo de profesionistas e instituciones. Tomar en cuenta la opinión y necesidades de los habitantes para construir y modificar. Realizar consultas o juntas informativas para la discusión de propuestas. Por ejemplo, cuando se construye un parque, un camellón o un paso peatonal. La gestión son iniciativas, documentos y mecanismos de participación ciudadana que se llevan a cabo para lograr el cumplimiento de los planteamientos de planificación y diseño urbano. Se caracteriza por ser un trabajo entre la sociedad y autoridades locales. Realizar demandas que beneficien y respondan a las necesidades de los habitantes locales. Para participar, no se requiere ser un profesional, pero sí estar informado en los proyectos locales a fin de ser tomado en cuenta por autoridades y responsables de las intervenciones. Algunos ejemplos pueden ser cuando se inscribe un proyecto ciudadano a concurso
o cuando se exige un comedor comunitario, un dispensario médico, alumbrado público o reductores de velocidad para la comunidad. Existe una forma más de hacer ciudad y es la denominada autogestión, que va acompañada de la autoconstrucción. Esta modalidad se caracteriza porque las zonas crecen de forma natural gracias a la intervención de sus habitantes, quienes se organizan, construyen y adaptan viviendas y espacios a sus actividades y forma de vida. Los lugares generalmente responden satisfactoriamente a los requerimientos de quienes ahí viven. Muchas veces carecen de estética debido a la falta de asesoría o conocimiento profesional en la construcción. En este sentido, los espacios pueden mejorarse mediante diseño y gestión. Idealmente, para que una ciudad funcione y sea incluyente, respondiendo a las necesidades de todos sus habitantes, se deben coordinar tareas de planificación, diseño urbano, gestión y autogestión, en las que participen tanto entidades políticas y gubernamentales como la sociedad civil. Tipos de asentamientos urbanos. Toda ciudad se compone por un conjunto de zonas, que aunque comparten un territorio definido y elementos similares como transporte, comercios, parques, escuelas, hospitales, entre otros, cada una tiene un ambiente o esencia diferente. Existen, a grandes rasgos, dos tipos de vivienda con las que se puede ejemplificar la construcción de identidad. Las viviendas planeadas son aquellas diseñadas y construidas por gobiernos, inmobiliarias y empresas financieras, con prototipos de edificaciones y ordenamientos limitados. Se caracterizan porque se adquieren ya construidas sobre un terreno específico. Están dotadas de servicios, infraestructura y equipamiento necesario para desarrollar las actividades de la población. La configuración del espacio, en cuanto a orden y forma de habitar en él, está determinada por el diseño original. Las condiciones de temperatura y confort están definidas por el diseño, y el usuario se adapta a ellas. Por ejemplo, en un edificio los pisos superiores tienen más iluminación y ventilación. Se centran en familia nuclear, es decir, su diseño interior contempla únicamente padres e hijos. Algunos ejemplos de viviendas planeadas son condominios o apartamentos, unidades habitacionales, vivienda social. En las viviendas planeadas, el tamaño determina la comodidad y libertad de los desplazamientos. Los habitantes ajustan sus actividades a los espacios dados y cuando sus necesidades cambian pueden verse obligados a buscar una nueva vivienda en otra ubicación, que se adecue a los espacios que requieren para satisfacer sus nuevas necesidades. Vivienda autogestionada. Este modelo es producto de la autogestión de sus propietarios. La vivienda y los espacios que la componen se van configurando con el paso del tiempo al igual que el entorno. Es decir, calles, avenidas, ubicación de comercios, equipamiento, entre otros. Este tipo de vivienda se caracteriza porque todo se define por quienes ahí habitan. Las personas adquieren un terreno y van construyendo su vivienda de acuerdo con sus necesidades. La dotación de servicios públicos como alumbrado, agua, drenaje, etc., se va integrando poco a poco mediante las demandas de la población y en trabajo conjunto con entidades gubernamentales. Los espacios gozan de un patrón de barrio abierto en el que cada persona ordena, significa y usa el espacio no solo interno, sino también externo de su vivienda, es decir, el espacio barrial. El diseño de la vivienda no se limita al núcleo familiar, muchas veces contempla una esfera familiar más amplia, que incluye primos, hermanos, tíos, etc. Las familias que inician su construcción de vivienda desde la casa-lote adaptan el terreno a sus respectivas necesidades, evitando que se desaprovechen los espacios internos de sus futuras casas. En este modelo de construcción, una vez que se logra cubrir las necesidades básicas de confort y resguardo, los esfuerzos se enfocan en mejorar el diseño estético determinados en fachadas, paredes y techos, o se adaptan para que nuevas familias lleguen a ocupar los espacios, es decir, se abre la puerta a la renta o en otros casos, se adecúan las plantas bajas para abrir un negocio. Los ejemplos de vivienda de autogestión son residencia y vivienda social. La transformación lenta del espacio que se da con el paso del tiempo en una vivienda autogestionada crea una historia en las personas que posibilita y refuerza la creación de identidad, la sensación de sentirse dueño de un espacio y el trabajo colaborativo entre vecinos para construir y moldear el espacio.
En el modelo de vivienda planeada, existe poco rango de oportunidad para que el habitante lo modifique o adapte a sus necesidades, y no hace necesaria la cooperación entre vecinos, lo que merma la oportunidad de generar experiencias atribuidas al lugar y por consiguiente reduce la sensación de arraigo e identidad. Aunque el modelo de vivienda no determina del todo el grado de cohesión e identidad social, sí tiene gran influencia en ello. La convivencia y compromiso social es la clave para la apropiación de un espacio. Contexto social. Cada lugar de la ciudad es único. Los elementos urbanos y arquitectónicos, en conjunto con las actividades y forma de vida de sus habitantes, crean ambientes que caracterizan y le dan identidad a un barrio, colonia o comunidad. Para entender el resultado de las características o ambiente de un lugar en específico, es necesario realizar un análisis de contexto social, el cual se compone de dos niveles, individuo y barrio. El contexto social se construye con las redes de relaciones personales que existen en ambas escalas y las actividades que surgen en el espacio. Para entenderlo, observa el estilo de vida, el cual se refiere a las actividades cotidianas de la población y sus características socioeconómicas. Estas son trabajo, estudio, compras, recreación, etc. La primera característica que debes observar es el tipo de espacio en el que ocurren: cerrado, abierto, público o privado. Después, si estos lugares se encuentran dentro o fuera del entorno comunitario, o si hay que desplazarse para realizarlos. Por ejemplo, si en la comunidad existen clínicas y hospitales, o es necesario trasladarse a otra zona de la ciudad para ser atendido. Esto marca las dinámicas cotidianas en la vida de las personas porque determinan el tiempo que dedicarán a ellas y a su tiempo libre. Otro aspecto determinante son los datos socioeconómicos de las personas: sexo, edad, educación, ocupación, nivel de ingresos, y del lugar, densidad habitacional, nivel de ocupación del suelo, oferta de actividades, nivel de equipamientos, estructura vial y cobertura de transporte. La combinación de elementos disponibles y particularidades de los habitantes moldean la forma de vida de los habitantes. Cuando en un mismo lugar hay variedad de estilos de vida, se puede dificultar la convivencia entre las personas y crear barreras de integración socioespacial entre sectores de personas con ingresos altos y personas con bajos ingresos. Aunque los cambios en los estilos de vida pueden parecer sutiles o de poca importancia, para muchas personas las diferencias entre asistir a un deportivo público o un club privado, caminar para llegar a la escuela o trabajo, recorrer 2 horas de distancia en transporte público o contar con un auto propio para realizar los trayectos parecen importantes. En estos casos en particular, se crean dinámicas de segregación, es decir, resistencia a convivir con personas de diferentes estratos sociales. Lo ideal para que un lugar funcione es que las personas interactúen, convivan de forma armónica y muestren un trato cordial al coincidir en el espacio. El espacio de movimiento se conforma por la ruta o trayecto entre el hogar y los lugares de actividad e interacción social. Estos espacios son importantes, porque existen personas que pasan gran parte de su día en los trayectos. Los viajes y lugares de encuentro construyen el escenario y la forma en la que las personas se relacionen entre sí y con su entorno. Por ejemplo, una persona que vive en un lugar con fácil acceso a equipamientos y servicios probablemente solo requiere caminar. Los espacios peatonales propician interacción social. Por el contrario, una persona que debe realizar trayectos largos en transporte público o vehículo particular tendrá menor oportunidad de interacción. Sus intercambios pueden ser amables, pero serán distantes o superficiales en su mayoría. En las zonas en donde la gente camina, lleva una relación amable y con mayor integración. Existe mayor probabilidad de que se creen lazos de amistad, cooperación y comunidad. La actitud personal es un factor que evalúa la capacidad de los individuos para participar en las actividades, el grado de cohesión comunitaria que existe entre vecinos, la cantidad de espacios de interacción y lugares de encuentro que existen dentro de la comunidad. La actitud personal que tienen los individuos respecto de su entorno se determina en gran parte por el estilo de vida y las características del espacio de movimiento, pero también se define en gran parte por el grado de compromiso y esfuerzo de sus habitantes por conocer a sus vecinos y tener una buena relación con ellos. La convivencia sana es importante, porque es la que da vida a los espacios urbanos y, por tanto, contribuye en su ambiente e identidad.
Degradación de un espacio. La degradación de los espacios públicos y privados se da de forma gradual. Existen muchos factores que inciden para que un lugar presente descuido o abandono. En la década de los 60, un experimento demostró que un descuido simple, como la ventana rota de un auto, puede detonar una serie de eventos que desencadenan el abandono y deterioro de una cosa o lugar, lo que da origen a situaciones de vandalismo. Esto tiene una explicación simple. La imagen que se proyecta de desinterés o despreocupación influye para que la gente pierda el respeto por los lugares. Bajo esta premisa, se explica por qué en algunas zonas hay mayor desorden, descuido o suciedad. Ahora, ¿te imaginas qué ocurre con los espacios en donde se tira basura y nadie la recoge? ¿O los edificios y casas en abandono? Los espacios urbanos en malas condiciones generan desigualdad social y económica, pérdida de cuidado, valor y respeto, además de contribuir negativamente en el estado psicológico de las personas. Una imagen descuidada guarda estrecha relación con la inseguridad y el crimen. Por el contrario, un espacio cuidado y en uso constante transmite un mensaje de apropiación, mejora social y es una estrategia simple y efectiva para disuadir el crimen y conductas violentas. Imagen urbana. La imagen urbana contempla la relación de elementos artificiales y naturales existentes en un lugar, que forman parte del marco visual de los habitantes. Por ejemplo, materiales empleados, sistemas constructivos, tamaño de lotes y viviendas, cobertura y calidad de servicio, densidad de población, estado general de las viviendas, usos y costumbres de los habitantes. Para analizar la imagen urbana de un espacio físico, detecta sendas. Son los elementos de conexión para los espacios como calles, senderos, líneas o canales de tránsito. Bordes. Elementos que delimitan o crean la sensación de ruptura de continuidad de tránsito como barrancas, vías rápidas de tránsito vehicular como viaductos, vías de acceso controlado, autopistas, etc. Barrios. Secciones de conjuntos habitacionales fácilmente distinguibles. Nodos. Puntos de uso intensivo o que sirven como lugares de encuentro. Hitos. Puntos de referencia que son conocidos por todas las personas de la zona porque se pueden ver desde varios ángulos o distancias. Una vez identificados estos elementos, integra criterios de confort, legibilidad, orientación y variedad. Por ejemplo, espacios abiertos, espacios públicos, actividades que se desarrollan en el lugar, como cantidad de gente que camina, se reúne, descansa o se recrea. Manifestaciones culturales de la población como ferias, fiestas, tianguis, mercados, reuniones públicas, manifestaciones políticas. Cantidad y calidad de mobiliario urbano como kioscos, fuentes, bancas, casetas telefónicas, paradas de autobuses, contenedores de basura, alumbrado público. Presencia y calidad de señalizaciones informativas, promocionales, orientativa, preventivas y restrictivas. La relación de estos elementos arma un conjunto visual. Esta imagen creada da paso a que el habitante interprete y haga esquemas mentales del lugar como resultado de su tránsito por él. La imagen urbana de un lugar puede provocar sensaciones de agrado y armonía cuando está bien cuidada. Sin embargo, cuando la imagen está descuidada o saturada, provoca sensaciones de inseguridad, estrés y desagrado. Las problemáticas de imagen surgen cuando existe descuido en limpieza y pintura de fachadas, construcciones inconclusas, fachadas inacabados, saturación de muros con grafitis, falta de armonía entre las alturas y estilos de las viviendas, falta de iluminación, calles sin banquetas o sin pavimentar, falta de elementos naturales, saturación de anuncios publicitarios, saturación del espacio aéreo con anuncios, cables y antenas, falta de limpieza en las calles, invasión del espacio público, privatización del espacio público, abandono, deterioro y subutilización de los espacios, tiraderos de basura. Para mantener en buen estado el entorno es necesaria su conservación, mantenimiento, limpieza y rehabilitación. Cuidar y mejorar la imagen de tu entorno es tu responsabilidad. Este elemento constituye el bienestar individual y social porque refuerza la identidad colectiva. Las ciudades están en constante cambio. De ti depende que sean en favor de tu comunidad.
Comportamiento social. Las características de los lugares en los que transitamos y habitamos generan estímulos sensoriales que forman una percepción del entorno. La percepción puede ser subjetiva, pero nos hace construir juicios simbólicos o de valor que determinan nuestro comportamiento en lugares específicos. Por ejemplo, la saturación de estímulos en un lugar puede provocar dolor de cabeza, mal humor, mareos. Las conductas delictivas aumentan en lugares poco iluminados, terrenos baldíos, edificios abandonados, áreas poco vigiladas, lugares en donde es fácil esconderse porque tienen visibilidad reducida, zonas de difícil acceso porque dificultan la vigilancia y la rápida acción policial. La delincuencia disminuye en lugares con mucho tránsito peatonal y dinámica social, en donde los vecinos se conocen porque es fácil detectar personas y conductas anómalas. Lugares con infraestructura y sistemas de transporte porque reducen el grado de desigualdad e incrementan oportunidades. El orden y la seguridad se mantienen en espacios cuidados porque envían un mensaje implícito de vigilancia, donde se fomenta la cultura, arte y deporte porque son actividades que desincentivan la delincuencia. Muchas veces estamos tan acostumbrados a las condiciones del lugar que habitamos que nos cuesta percibir áreas de mejora. Dedica un tiempo a observar tu entorno objetivamente y en caso de que se te dificulte, pide la opinión de algún amigo o familiar que no habite en la zona. Las percepciones de otros pueden ayudarte a descubrir elementos en los que puedas intervenir para reducir riesgos para ti, para tu familia y para tu comunidad en general. Mantén tu entorno inmediato libre de cualquier elemento que represente una amenaza a la seguridad y bienestar. Identidad cultural. La identidad cultural es un proceso individual que crece y se consolida con el tiempo hasta convertirse en un asunto colectivo. Describe el conjunto de significados y formas simbólicas en que una persona se relaciona con otros y que le permiten diferenciarse de quienes vienen de culturas diferentes. Este proceso es un trabajo comunitario que nace de las interacciones sociales y determina el paisaje urbano y el uso de los espacios públicos de un territorio. Construir una identidad cultural puede representar un reto debido a factores como crecimiento urbano, movilidad social, diversidad cultural, globalización, formas de uso que le damos a las tecnologías. Estos a menudo fragmentan la identidad cultural, porque han revolucionado la forma de convivencia, ideas y conceptos, pues los cambios acelerados dificultan la cohesión social. Otros fenómenos que ocasionan la pérdida de identidad son segregación social, incremento de pobreza, desempleo, inseguridad, estigmatización, así como el deterioro de la calidad de vida y del medio ambiente. La construcción social surge a partir de la educación cultural, valores, normas, conductas, filosofía, principios y actitud ante la vida. Ecológica. Nivel de concentración de población en un espacio, centralización y jerarquía de actividades, invasión y sucesión de áreas previamente ocupadas. Funcional. Interdependencia e interrelación que existe entre las personas de un sistema social. Las comunidades que gozan de identidad cultural sólida lo reflejan en su cohesión social o unión entre vecinos. Sentido de apropiación y pertenencia. Compromiso y responsabilidad con el entorno y lo que ahí sucede. Para tener espacios de calidad es necesario transformar la forma en la que nos relacionamos y estar dispuestos al cambio, con tolerancia para lograr un uso armónico del territorio y medio ambiente. Si las personas que habitan un espacio logran esto, la integración y sentido de pertenencia se vuelven consecuencias sociales positivas. Creación de condiciones de seguridad. Si quieres reducir la inseguridad del espacio que habitas, aplica principios de mejoramiento barrial. Incrementa la visibilidad con iluminación.
colocación y cuidado estratégico de vegetación, así como diseño de ventanas para que las personas tengan la oportunidad de ver y ser vistos. Esto produce sensación de seguridad entre los transeúntes y hace sentir vulnerables a posibles agresores. ¿Cómo hacerlo? Iluminación. En tu hogar, cuida la limpieza de cristales de ventanas y asegúrate de que tengan vista libre hacia la calle. Coloca luminarias en espacios en donde haga falta. Afuera de tu casa puedes usar luces con sensores de luz blanca. Estas son de precio accesible, ahorran energía y permiten distinguir mucho mejor los colores y rostros. Asegúrate de que el alumbrado sea adecuado. Evita los faroles tipo globo porque la luz que emiten es difusa. Usa la iluminación aérea tipo gaviota porque alumbran una mayor área. La instalación de luminarias debe realizarse con separaciones de 4 y 6 metros y en un ángulo de 45 grados hacia el suelo. Cuida que la intensidad de las luces sea la misma en todos los tramos para que no cause incomodidad. Cuida además no tener un exceso de luz, puesto que resulta contraproducente porque dificulta la visibilidad y puede llegar a lastimar la vista. Vegetación. La cantidad de vegetación en el área debe estar equilibrada y contar con mantenimiento constante. Si permites el crecimiento desmedido, se pueden generar espacios con potencial para esconderse y la iluminación de las áreas también se ve afectada. Retira el follaje excesivo con la poda. Para árboles, cuida que el follaje esté a una altura superior a los 2.20 metros del suelo. Los arbustos pequeños no deben tener una altura mayor a 60 centímetros. Cuida que no existan áreas sin iluminación. Las jardineras y tazas de cimentación deben estar a ras de suelo. No coloques árboles frutales sobre calles y aceras para evitar accidentes como golpes o tropiezos y necesidad de mayor mantenimiento y limpieza. Reduce la cantidad de accidentes y probabilidades de que un peatón sufra algún delito. ¿Cómo hacerlo? Pinta cebras en los cruces más transitados y de zonas escolares y coloca letreros de precaución de velocidad. Coloca bancas en espacios transitados donde hace falta mobiliario para permitir la interacción y vigilancia natural. Considera materiales de alta durabilidad, resistencia al vandalismo y fácil mantenimiento y reparación. No coloques el mobiliario en lugares donde no puedan ser vigilados o contiguo a muros o fachadas, pues facilitan la escalada hacia el interior de las propiedades. Agrupa el mobiliario en puntos que cuenten con vigilancia directa a no más de 75 metros de distancia de por lo menos 2 viviendas, para evitar falta de aseo, mantenimiento del lugar y que se generen conductas delictivas en torno a ellas. Mejora la sensación de los transeúntes. El crimen es más frecuente en lugares a los que no se les da mantenimiento, puesto que las personas evitan ir a esas áreas porque se sienten inseguros. ¿Cómo hacerlo? Contaminación visual. Retira anuncios y publicidad de postes, árboles, fachadas y azoteas. Quita cables que no se usen. En caso de requerir algún profesional, solicita su ayuda. Estos son factor de riesgo para electrocuciones y explosiones. Pinta tu casa periódicamente. Retira basura diariamente de aceras, vialidades y alcantarillas. Intervenciones en muros y calles. Cubre los muros que estén pintados con grafiti y coloca en su lugar, por ejemplo, poemas o dinámicas para que las personas de la comunidad participen completando frases. Organiza con los propietarios alguna temática para pintar sus viviendas en espacios en donde varias construcciones carecen de acabados. Organízate con vecinos para mejorar calles que no estén pavimentadas. Adquieran materiales permeables que permitan la filtración de agua y el tránsito peatonal. Existen muchas formas de embellecer y mejorar los espacios. Puedes además colocar macetas o parqueos para bicicletas. Todos estamos encargados de mejorar nuestras ciudades. Aporta a tu comunidad.
Aportes para la salud y bienestar. El crecimiento, consolidación y mejora de una colonia, comunidad o vecindario también se puede lograr con intervenciones en las que participen varios miembros de la misma. Estas intervenciones se realizan en dos ejes: refuerzo territorial y participación comunitaria. Apropiarse del espacio público genera el sentimiento de propiedad en los habitantes para que el afecto que le tienen al lugar los haga querer cuidarlo y defenderlo. Una intervención para lograr el refuerzo territorial es la revitalización de lugares subutilizados o abandonados. Se trata de tomar lugares en mal estado, limpiarlos y darles mantenimiento para convertirlos en soluciones temporales, como mercados públicos, muestras de arte, festivales comunitarios, restaurantes, rehabilitar áreas verdes. La revitalización no se limita únicamente a predios o construcciones. Las intervenciones también abarcan la vía pública, por ejemplo. Si tienes un negocio, coloca macetas fuera del local y mobiliario para el disfrute de la gente. Estas técnicas sirven para crear conciencia en la comunidad, visualizar el potencial de los espacios a largo plazo y ayudar a emprendedores. Tener un control social en la comunidad basado en el interés por cumplir y hacer cumplir los acuerdos comunes. Se trata de generar convivencia comunitaria organizando dinámicas sociales, por ejemplo, jornadas de limpieza de espacio público cada determinado tiempo. Un día de calle libre de autos. Pueden cerrar la vialidad con previo aviso para realizar reuniones vecinales y propiciar el juego. Invitar a personas a sacar su mesa a la calle y compartir una comida con sus vecinos periódicamente. El trabajo constante sobre estos ejes de intervención trae consigo un cambio a largo plazo, porque se transforma la percepción y forma de habitar un barrio. Iniciativa social. Los ejercicios de prospectiva te permiten identificar propuestas y proyectos de mejora para tu comunidad. Muchas veces las intervenciones temporales no son suficientes para atender adecuadamente las demandas de la comunidad. En estos casos, es necesario que busques proyectos gubernamentales de donde puedas obtener recursos para llevar a cabo las mejoras necesarias. Todo gobierno cuenta con presupuesto destinado a las comunidades. Busca las convocatorias y participa en ellas. Reúnete con personas de tu comunidad para pensar y reflexionar en conjunto sobre su situación y busquen alternativas de solución. Basándose en las características del entorno y las necesidades de los habitantes, determinen situaciones importantes que deben ser atendidas. Consideren equipamiento urbano, conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario destinado a prestar servicios públicos a la población. Liderazgos, personas, organizaciones o grupos que tienen relevancia o influencia dentro de la comunidad. Necesidades. Anoten aquellas que se detecten en los recorridos y el diálogo entre vecinos. Describan el problema de manera general, por ejemplo, no existen áreas deportivas, las calles se inundan o existen zonas oscuras por falta de iluminación. Para proponer proyectos inclusivos, toma en cuenta características y espacios para niños, personas jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas adultas. De ser necesario, consulten con ellas las necesidades específicas que tienen. Contemplarlas en las propuestas garantiza que los diseños sean funcionales y no queden en abandono con el paso del tiempo. Adjunten la descripción de las problemáticas, ubicación exacta y fotos de evidencia. Seleccionen las propuestas más importantes y sometan a votación. Cuando elijan las 3 más relevantes, elaboren un plan de trabajo. Para facilitar el diseño de una propuesta, responde preguntas básicas. ¿Qué se quiere hacer? Es la idea general del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Corresponde al origen y fundamento del proyecto. ¿Para qué se quiere hacer? Se refiere a los objetivos generales y específicos del proyecto. ¿Cuánto se quiere hacer?
se relaciona con la meta que debe establecerse. ¿Dónde se quiere hacer? Es la ubicación territorial del proyecto. ¿Cómo se quiere hacer? Compete al método concreto que se usará para su realización. ¿Quiénes lo van a hacer? Concierne a la lista de autoridades, personas, organizaciones, empresas o prestadores de servicio que intervendrán en la realización del proyecto. ¿Con qué se va a hacer? Alude a los recursos que se utilizarán, considerando cuánto costará, quién aportará, qué recursos y en qué proporción. ¿Cuál y cuánta población se beneficiará con la realización del proyecto? Se refiere a la descripción y a la cantidad de personas, vecinas, vecinos o habitantes de una comunidad o pueblo que se verán beneficiadas con la realización del proyecto. ¿Cuánto tiempo se estima que podrá durar la realización del proyecto? Corresponde al cálculo del tiempo que cada actividad llevará en su realización, a la suma de estos tiempos y a establecer la fecha o periodo de inicio y término. Elaboren un listado de las necesidades de la comunidad que se relacionen con el proyecto que han elegido desarrollar. Tomen en cuenta a los habitantes de la comunidad. Añadan 2 columnas más para señalar qué acciones de mejora pueden ejecutar y en cuáles se requiere forzosamente atención y apoyo de autoridades. Finalmente, elijan la propuesta más benéfica para la comunidad, comparando ventajas y desventajas. El resultado de sus actividades de diagnóstico es una carpeta que pueden complementar con una cotización del costo total de su proyecto para presentarla en convocatorias o ante las autoridades municipales para solicitar presupuesto para mejoras de su comunidad. Elaboración de cotización. Un presupuesto es un plan financiero que permite estimar cómo y cuánto dinero se gastará en un proyecto determinado. Elaborarlo permite establecer prioridades en la asignación de recursos, facilitar la planeación, controlar las finanzas, minimizar las pérdidas al controlar costos y gastos. Para calcularlo, se desglosa el costo de los recursos necesarios por cada actividad, y al final se suma el total de cada categoría para calcular el costo total del proyecto. Obtén los costos de cada una de las actividades que integran las siguientes categorías. Costos de operación, que corresponden al desarrollo de las actividades como material necesario y cantidades. Registra precio unitario y subtotal. Costos de recursos humanos, son los que se generan por mano de obra directa. Debes contemplar costo por hora de la mano de obra, teniendo en cuenta los salarios de los colaboradores. Costos necesarios para desarrollar la infraestructura del proyecto y la adquisición de equipo requerido. Costos administrativos. Incluye los que se generan de forma cotidiana para el logro del proyecto como agua, electricidad, así como otros gastos indirectos que dependen del proceso y mantenimiento. Si el proyecto tiene gran cantidad de actividades, sepáralas en conjuntos y presenta por hoja el presupuesto necesario para cada conjunto. Al final del cálculo de los costos de las actividades, suma el total de cada categoría. Este resultado será el costo total del proyecto. Al determinar los costos, considera duración del proyecto, ya que deberás actualizar los precios cada año. Si el proyecto se modifica, tendrás que incluir los nuevos costos que se generen. Todos los precios deben ser comprobables con notas o facturas. Es importante que registres los recursos económicos que tendrás para desarrollar el proyecto. Puede que provengan de una misma fuente o de varias, y que te lo otorguen en una sola exhibición o en varias. Para su registro, escribe en una tabla la fuente, cantidad recibida, fecha en que se recibirá el recurso. Con base en esta información, planea las actividades. Realiza el seguimiento de las cantidades que ingresan y las cantidades gastadas para tener un control de los gastos. Examina periódicamente tu presupuesto para determinar si requieres ajustarlo o reasignarlo a otras actividades. Considera que si la inversión que necesitas para realizar el proyecto rebasa la cantidad de ingresos que tienes para realizarlo, debes buscar otras fuentes de financiamiento para lograr el éxito del proyecto. Comunidades sostenibles.
Las mejoras en la calidad de vida dependen de las decisiones que tomas día con día. Tomar decisiones conscientes y responsables con el ambiente mejoran la condición de salud de todos a largo plazo. Existen ecotecnias que puedes implementar en tu hogar para aprovechar recursos naturales y materiales. Algunos ejemplos sencillos son: pintura e impermeabilizante a base de mucílago de nopal. Son fáciles de hacer en casa, económicos y de fácil aplicación. La pintura se puede aplicar en interiores y exteriores, pues permite el paso del aire, por lo que no produce humedad. Composta y lombricomposta son productos que puedes producir a partir de los desechos orgánicos que generas en tu hogar y que puedes aprovechar como abono para tus plantas y reducir así la cantidad de basura. Reuso de bolsas. Puedes elaborar artesanías, volver a utilizarlos o donarlas en centros de reciclaje para que con ellas se elaboren nuevas bolsas. Hidroponía. Son sistemas de cultivo y riego que se pueden implementar en tu hogar para producir tus propios productos orgánicos. Captación de agua de lluvia. Existen sistemas que puedes elaborar tú mismo o adquirir mediante organizaciones civiles que se dedican a dar talleres de construcción de estos sistemas para que aproveches al máximo este recurso para tareas del hogar. Áreas verdes. Considerar elementos naturales en tu hogar y comunidad como plantas, árboles, muros y azoteas verdes permite mejorar la filtración de agua en el suelo, lo que ayuda a la recarga de los mantos acuíferos, a regular la temperatura y calidad del aire. Estas medidas requieren tiempo y compromiso, pero las recompensas obtenidas de su aplicación son invaluables para tu salud.